Decíamos antes, vinieron por otro tema, están convocados por otro tema y dijo Mauro Zeta hace un rato, fueron horas de mucha violencia, horas de mucha conmoción, horas con mucha información policial. Este es un anticipo del tema en el que entramos ahora y enseguida vamos a nuestro móvil con Claudia Salto. Exactamente hace una semana secuestraron a Mauricio Dineno, de 28 años, en Ranelagh, Berazategui. La información la teníamos desde el día viernes. Obviamente por cuestiones de seguridad y para privilegiar la vida de la víctima nunca la dimos a conocer. Fue una negociación que vamos a ir contando a lo largo del programa, pero la buena noticia para dar es que hoy a la madrugada lo liberaron y ya está con su familia, ya está libre y además en un rato vamos a compartir su relato completo de cómo vivió el cautiverio. Empezamos al revés entonces, empezamos por la liberación, estamos trabajando en vivo con Claudia Salto. Claro, 7 días de cautiverio, pero en el día de hoy, en la madrugada, a las 3 de la mañana, fue liberado Mauricio en la zona de Quilmes. Y él lo relataba en una nota que dio en exclusivo para C5N, primero en C5N, donde decía que primero estaba un tanto desorientado, pero se pudo ubicar y fue caminando hasta la casa de un primo que quedaba a tan solo 15 cuadras de donde fue liberado y pidió ahí ayuda para volver a ver a su familia. Estaba realmente contento y se lo veía sereno a pesar de estos 7 días de cautiverio. Bien lo decía Mauro, la verdad esto sucedió el jueves pasado, había total hermetismo en la familia, pero algo crucial y que dio obviamente, por lo menos preguntarse aquí en los vecinos que algo sucedía, fue el supermercado de la familia, el supermercado que estamos viendo ahora en imágenes. Fue clave porque justamente el día viernes al mediodía se cerró y pusieron un cartel aquí mismo en este supermercado donde decía cerrado hasta nuevo aviso. Los vecinos obviamente se sorprendieron ante esto porque nunca había cerrado así como así este supermercado y ahí empezaron a consultar y a preguntarse qué había pasado. Bueno, el día domingo efectivamente se da a conocer esta noticia de que Mauricio había sido secuestrado y es por eso que la policía, si bien no había una denuncia, trabajó de oficio y ahí arrancó una investigación que continúa en el día de hoy. Si les parece, vamos a mostrar un cartel que en el día de hoy también está aquí mismo en este supermercado, donde agradece la solidaridad de los vecinos, la solidaridad de la familia. Exactamente lo que decía este cartel es: por Mauri, gracias por el amor, por la solidaridad, por la compañía, desde el fondo de mi corazón. Esto lo redactaba justamente el padre de Mauricio, porque lo remarcan, ¿no? Y también hablamos con algunos de los empleados aquí del supermercado que estaban felices por la contención que tuvieron por parte de todos los vecinos aquí de la zona. Un secuestro que duró 7 días, pero que tenemos que hablar de un final feliz, ¿no? De Mauricio en su casa, y en estos momentos hablamos con su familia con anterioridad y nos decían que ya están en la fiscalía porque arranca otro capítulo, ¿no? De esta historia que tiene que ver con la investigación y con llegar a estos captores y detenerlos. Lo cierto es que viene un trabajo arduo por parte de los investigadores, pero tenemos que decir entonces que Mauricio ya está en su casa con su familia. Gracias, ya volvemos en vivo con Claudia Salto y ahora sí nos metemos de lleno en la historia con Mauro Zeta antes de escuchar el testimonio. Es más, Gerona vino a este programa porque nos llamó la atención lo tranquilo que estaba en el relato. Ustedes lo van a ver después, lo tranquilo que estaba en el relato después de haber vivido todos estos días de cautiverio. Pero ¿dónde nace esta historia, Mauro? Esta historia nace el jueves pasado a las 22:12 aproximadamente, cuando la víctima estaba en un camión, un 350, ayúdame con marcas y demás, 350, llegando a su casa en Ranelagh, padre, madre e hijo. Lo que sucede allí es que son interceptados por delincuentes en 2 autos y se llevan secuestrado a Mauricio Dineno. Vos sabés que el mismo viernes tarde, o por la tarde, estábamos preparando el expediente con Paulo, la semana pasada estamos hablando, empezamos a ver por redes sociales mucha gente que lo conoce de Ranelagh, porque el padre y él trabajan en el supermercado, son esos supermercadistas conocidos en una región, no sé qué cantidad de habitantes tendrá Ranelagh, pero conocen todos este supermercado puntualmente y empiezan a postear pedidos de ayuda contando que estaba secuestrado Mauricio Dineno. En ese momento decidimos, insisto, secuestro en curso, no se publica hasta que la víctima esté liberada. Lo que ocurre en el camino es que nos vamos enterando y hoy vamos a contar exactamente todo lo que se probó en la investigación. Hubo 6 llamadas extorsivas. En total arrancaron exigiendo $100.000 como primera pretensión extorsiva a los captores. Fueron bajando la pretensión en un momento a $800.000.
Y finalmente se acordó un pago de rescate por una suma total de 535.000 pesos, que es la suma que ponemos allí, que son 215.000 pesos y $20.000 a una cotización de 16. Y que se da esa pagaron. cifra, que se pagaron. Ahora bien, la clave fue la prueba de vida. La clave, como pasa en los secuestros extorsivos, para que una familia vaya al pago, es la prueba de vida. La prueba de vida la va a contar en la nota extensa que hicimos y muy rica para analizar el propio Mauricio. Fue una prueba de vida donde le hicieron escribir una carta de puño y letra donde tenía que redactar una anécdota familiar que solo él y su familia conocían. Claro. Y además le hicieron marcar una fecha, pero la fecha que le hicieron marcar fue equivocada. Vos fijate la locura de esto, ¿no? Le hicieron marcar 24 de diciembre como fecha en la que él estaba escribiendo. No era el 24. Mirá lo que podía haber pasado si pensás que en realidad pasó algo con él o atentaron Sí, y contra le hicieron su vida, cambiar la fecha. o la carta la escribieron antes. La ansiedad que te puede llegar a dar, la angustia que te puede llegar a dar. Claro, obviamente, pero bueno, por suerte era real. ¿Y qué? ¿Pensaban liberarlo después del 24 a lo mejor? Vaya a saber uno. ¿Pensaban otro final? No lo sé, no lo sé. Lo interesante es que la banda, él lo va a contar, no voy a ahondar en detalles de cómo fue el cautiverio, pero sí te doy una situación que tiene que ver con a la vieja usanza, ¿no? Con esto de cómo fue el sistema de postas para el pago del rescate. Al padre lo pasearon por un par de lugares, lo llevaron primero al peaje de Hudson, lo hicieron retomar, después terminó en la zona de la rotonda de Alpargatas, después a él lo liberan en Quilmes, muy cerquita de 12 de octubre y Calchaquí, a la vieja usanza de las bandas de secuestradores, no de las cortas que hacen secuestros cortos, sino las que tienen Entre comillas, planificación. gente que sabe. Sí, él cree que no. La víctima cuenta su experiencia y dice, para mí era una entradera, pero desde el punto de vista de la investigación que encabeza la Fiscalía Federal de Quilmes, están convencidos que hay logística, nadie de la nada se lleva una persona 7 días. Y puede tenerla con éxito, dicho sea de paso, o retenerla con éxito. ¿Querés además, escuchar el testimonio? sí, pero claro. Escuchamos el testimonio y después hablamos con el licenciado Gerona y con Vicat. Siempre, sí, mucho diálogo no había. Yo lo llamaba, viste, les pegaba un silbido cada vez que quería tomar agua, y después me traían comida. Ya te digo, en los 6 días me habrán tirado 3 platos de comida, como mucho, pero bueno, por lo menos para subsistir tuve. Estos días me imagino que no te los vas a olvidar nunca en tu vida. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué pensás? Mira, estando ahí adentro, en un cuarto oscuro, completamente oscuro, pensás 1000 cosas. Desde las cosas que nunca hiciste, que tenés ganas de hacer, de tus amigos que nunca le dijiste te quiero, o la familia. Y como hablaba hoy con mi hermana, algunos a veces se sienten encerrados en el laburo y realmente eso no es un encierro, no te tiene por qué prohibir nada. El encierro es realmente lo que yo viví, así que ahora más voy a intentar disfrutar un poco más. Y a mí lo que me dio mucha lástima fue que por lo menos de las personas que me secuestraron, te dabas cuenta que era gente que podía hacer algo más de su vida que eso. No eran marginales, era gente que podía salir a buscar un laburo y dedicarse a otra cosa que no sea la delincuencia. Hasta tuvo tiempo de pensar eso que recién ustedes escuchaban. Hasta tuvo tiempo de reflexionar. Ahora, ¿es por el shock? ¿Es porque es tranquilo? ¿Es porque estaba dopado? ¿Por qué está tan tranquilo cuando cuenta todo esto? Mirá, yo creo que es una mezcla de todo lo que acabas de decir. Aparentemente tiene más, impacta más como una persona que está en un shock psicológico debido a un alto estrés, un estrés muy agudo, como consecuencia del episodio tan traumático de estar secuestrado 7 días. Y a partir de ese shock psicológico tiene una incapacidad de procesar la emoción que esto le tiene que disparar a cualquier persona. Quizás también hay un componente de la medicación. Una persona que no está acostumbrada a recibir ansiolíticos porque no los consume habitualmente. Pudo no haber sufrido tanto estrés, por ejemplo. Quizás le pudo ayudar proceso. en ese sentido. Y quizás también en un primer momento impacta dando esta imagen, digamos, dando una imagen de... Como si uno le saca el audio a la imagen, parecería que está hablando de cualquier otra cosa. Sí, digamos, sí, sí. No parece alguien que haya estado secuestrado. Claro, no tiene la emocionalidad que uno supone que una víctima tiene que tener después de estar secuestrado 7 días. Ahora, por otro lado, también el shock emocional funciona muchas veces como una especie de mecanismo de defensa, digamos, ¿no? Me permite a mí, digamos, alejarme un poco de ciertas emociones que quizás en un primer momento, son muy nocivas o muy difíciles de procesar, digamos.
Yo creo que la primera hipótesis tiene que ver con un shock emocional, con un shock psicológico debido al estrés agudo, digamos. ¿Sabes? Pasó alguna vez, y lo contamos acá, me acuerdo que habían secuestrado al hijo de un panadero, un distribuidor de panaderías de la zona de Lomas de Zamora, en un secuestro de este año también de 5 días, fue a principio de año. Hicimos la nota con la víctima, también joven, y también tuvo mucha calma al momento de hacer su relato sobre el episodio delictivo. En este caso hay una frase que creo que él se la cuenta al primo, porque hay un detalle que ahora lo va a repasar la propia víctima. A él lo liberan a 6 cuadras de 12 de octubre y Calchaquí, en Quilmes, lo vemos en su vida deportiva, lo liberan ahí y él se ubica que está en Quilmes porque es de zona sur y está cerca, Berazategui de Quilmes. Él se da cuenta que está en Quilmes y se acuerda que tiene cerca la casa de un primo. Entonces le pide ayuda a una remisería y le iba a la casa del primo. O sea, su primer contacto familiar es su propio primo. Y al primo creo que le llega a contar en ese arranque, después si lo podemos volver a entrevistar a Mauricio se lo preguntaremos, creo que le dice al primo que en un momento los captores, no se sabe si es cierto o no el dato, lo hacían para amenazarlo, para amedrentarlo, le dijeron: a vos te vendieron, a vos te entregaron. Puede ser. Pero eso se lo cuenta él al primo, hay que ver si era cierto o los captores jugaban un poco con eso. Ahora, Vicat, hoy, con las condiciones de seguridad que hay, con lo fácil que es cruzar un llamado, con lo sencillo que es seguir un auto con una cámara de seguridad, con prácticamente una sociedad vigilada, aunque sabemos que puede fallar, es difícil sin logística tener a alguien ese tiempo encerrado y cobrar el rescate con éxito. No, acá no estamos ante una banda improvisada. Hay la misma víctima, dentro de todo lo reconoce, dice: es gente que podría haber hecho algo más con su vida. Sí, como diciendo, tenían cierta cabeza. Tenían ¿no? cierta cabeza, digamos, clase media. Me hace acordar un poco a una banda que tiene cierta organización, el hecho de la manera de estar encerrado, la manera de doparlo, cosa que alguna vez, ustedes que han leído el manual de supervivencia urbana, en el capítulo de secuestros yo lo comento, el hecho de ingerir y no resistirse a la ingesta de este tipo de ansiolíticos porque cumple una función que es la de bajar el estrés de la víctima y evitarle algún tipo de reacción desmedida. Y lo que decía Mauro, y es interesante, y yo coincido, que es parte de un protocolo prácticamente, de un libreto. Esto del a vos te vendieron, si bien puede ser cierto, sí, y hay una inteligencia, siempre lo usan como en la entradera: mirá, a vos te vendieron y nos dijeron que tenés más plata. Para que vos lo cuentes. Para que vos lo cuentes y entonces... Porque si la tenés decís, uy, saben. Claro. Es parte de un acting, digamos, es un ardid, pero de todas maneras en muchos casos da resultado. Y por otra parte, el hecho de haberlo tenido en un lugar muy disimulado, de pronto me hace acordar al clan Puccio, ¿no? Con su carpita o con su piecita de madera, con este calor, la poca comida, el hecho de darle la droga seguramente en algún líquido. Nos está hablando de una cierta organización. Pero nos llama la atención, o por lo menos a mí me llaman la atención algunas cosas. Enseguida escuchamos, Mauro, la segunda parte del testimonio. La primera, que la logística parece ser muy buena para un rescate inicial de $100.000. Y segundo, la logística parece ser muy buena para un rescate final de 535.000 pesos, que hoy son $30.000 o poco más de $30.000. Sí. Lo que me hace pensar, por ejemplo, que tal vez estos hechos están ocurriendo más seguido y por ahí o no se denuncian o no nos enteramos. Esa es una posibilidad. Y hay un detalle discordante en esto. Mauro, que está en estos temas día a día, el detalle discordante es la hora de la liberación. Es decir, ¿por qué lo liberan durante el día? Cuando lo ideal y mucho más seguro es la liberación. Es madrugada. Pero no fue nos enteramos nosotros, yo me entero hoy a las 8 de la mañana, pero fue a la madrugada. Fue a la madrugada. Trasciende después a los medios, obviamente. Ah, ok. O sea, no, sí. Claro, es bastante temporal, él lo cuenta, él dice no tiene el horario en su cabeza, pero sabemos que a la 1:00 fueron al pago del rescate y a las 3 ya lo habían soltado y hasta que llega la comunicación a los padres hacen las 5 de la mañana. Pero me impresiona algo que le quiero preguntar a Girona, que tal vez escuchando una parte más del testimonio le dejo la pregunta y escuchamos una parte más, si no hay algún indicador en el relato de él de lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, pero escuchamos una parte más. Dale. Uno de los muchachos de ese auto me agarra directamente, me baja la cabeza y me tira a la parte de atrás del auto sería. Y bueno, ahí arrancamos y habrán manejado, ponerle media hora más o menos, tirándome para abajo, tapándome. ¿Qué te decían?
No, me decían que empezaban a preguntar de cuánta plata había en la casa, que yo obviamente no le daba datos, que le diga cuánto había, que me largaban en media hora, que empezamos a dar vueltas, me dicen, en un rato te largamos, yo preguntando por mis viejos. ¿Te golpeaban? No, hasta ese momento lo único que hacían era empujarme lo más abajo posible del auto como para que no se viera que había una persona arriba. Después habríamos manejado algo de media hora, llegamos al lugar donde me tuvieron detenido. Me bajan del auto siempre tapándome la cara, me tiran en una habitación, todo oscuro, continuamente los 5 días que estuve ahí metido, completamente oscura, en un colchón. ¿Qué te pusieron en la cabeza? ¿Una remera? ¿Cómo te ataron? ¿Con qué? No, nada. Al principio cuando llegué hasta allá, en el viaje me presentaron las manos a la espalda y me rompieron el celular y lo tiraron. Y después, una vez que llegamos de allá, me tiraron al colchón boca abajo, me decían en todo momento que no mire para ningún lado, que si no miraba para ningún lado iba a estar todo bien. Me sacan los precintos de la mano y me encadenan los pies a la pata de la cama. Ahí me amenazaron, me dijeron, bueno, quédate tranquilo, que si no te vamos a tener que precintar todo. Lo único que queremos es la plata, no te vamos a lastimar. Y bueno, como te digo, no me lastimaron. Mauricio, entonces ellos no tenían un trato violento para con vos, sino había una especie de diálogo. Siempre, sí, mucho diálogo no había. Yo los llamaba, viste, les pegaba un silbido cada vez que quería tomar agua, y después me tiranían comida. Ya te digo, en los 6 días me habrán tirado 3 platos de comida, como mucho, pero bueno, por lo menos para subsistir tuve. Y a mí lo que me dio mucha lástima fue que, por lo menos de las personas que me secuestraron, te dabas cuenta que era gente que podía hacer algo más de su vida que eso. No eran marginales, era gente que podía salir a buscar un laburo y dedicarse a otra cosa que no sea la delincuencia. ¿Nunca les viste la cara? No, nunca les vi la cara porque corría el riesgo de mi vida. Dejamos la frase otra vez porque es impactante, ¿no? repasarlo. Es impactante la frase. 32 minutos duró la entrevista, después vamos a buscar otros tramos también para agregar, porque cuenta absolutamente todo. Y después, antes de ir a Girona... Casi te diría que habría que escucharla entera, ¿no? Sí, Casi entera, sí. Era la idea. Vos sabés que después él postea algo en Facebook, pero primero quiero volver a la pregunta que te hago. ¿Notás una persona con... primero preguntarte qué es el síndrome de Estocolmo, y si notás una persona que haya atravesado esas circunstancias? Mira, él plantea una frase que es bastante impactante, que él dice, al final dice, me dieron lástima porque me daban la sensación de que podían hacer otra clase de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto tiene que ver con el síndrome de Estocolmo, donde la víctima de alguna forma comprende a los secuestradores o se comporta benevolentemente con los secuestradores. Dijo, me dio lástima, podían hacer otra cosa más. Claro, esa es una declaración en donde la víctima te demuestra empatía, se está poniendo en el lugar de los secuestradores y está diciendo, ellos podrían hacer otra cosa. Habría como un principio que tiene algo que ver con eso. Lo que pasa es que el síndrome de Estocolmo a veces requiere mayor cantidad de tiempo y donde la víctima se empieza a identificar con los secuestradores. Hay un proceso psicológico un poco más complejo que la empatía. Por supuesto, la empatía es un proceso psicológico, pero por ahí requiere más tiempo y de que se vaya profundizando e inclusive se genere cierto vínculo. Más duración. Más duración, pero es una frase llamativa desde lo psicológico, en donde la víctima vivió algo de esto. ¿Qué hizo usted, Vicar? Yo creo que no hubo tiempo de desarrollar el síndrome, pero como bien dice el psicólogo, creo que el camino estaba. Ahora, no había diálogo. El síndrome de Estocolmo requiere diálogo. Requiere el diálogo como Vitete Sellanes, con un guardián, como que el cuidador, efectivos, sí. El cuidador que todos los días le pega y un día le regala un terrón de azúcar. Inmediatamente el síndrome de Estocolmo se produce en 30 segundos, ¿no? Claro. El amor hacia la víctima en esa situación de indefensión que luego con un adecuado tratamiento psicológico se revierte a posteriori, como Patty Hearst en su momento. Hicimos un resumen del secuestro, de la investigación. Son 6 puntos que quiero destacar antes de seguir con la nota, a ver si buscamos otros tramos de la entrevista
Pero mirá esto, Guille, son 6 puntos claves de la causa. A ver. 6 llamadas extorsivas en total. La prueba de vida fue una carta manuscrita, insisto, con una anécdota que conocían tanto la víctima como su familia. Lo liberan en Quilmes, si bien se paga el rescate en la rotonda de Alpargatas. Después se confirmó que la cifra final fueron 535.000 pesos, no 650.000. Lo trasladaron en el baúl del auto, de un auto, los captores al momento de soltarlo, una vez que lo sacan del lugar de cautiverio. Esto es lo más, te diría, sintético, si bien hay mucho más por explicar, porque son 7 días. Durante el pago del rescate al padre le hicieron esta sucesión de postas donde te vuelven loco hasta decirte dónde van a ir a pagar. Básicamente lo que busca es que no los sigan. Claro, te dicen vamos al peaje de Hudson, después vamos a 32 y 7 en La Plata, después no, volvamos para acá. Bueno, finalmente lo hacen pagar a 300 metros de Ruta 2 y Camino General Belgrano. Me sigue llamando la atención la cifra final. 535.000 pesos. Porque, entre comillas, el trabajo está muy bien hecho. Él rescata, que no hubo nervios, que sabían lo que hacían, que sabían a dónde lo llevaban, que trabajaron, entre comillas, siempre entre comillas, sabiendo perfectamente cada uno de los pasos. Parece ser una banda profesional y organizada. Pueden pasar dos cosas. O enterar por perdido el hecho y cobrar algo, o estamos ante sujetos que lo están haciendo bastante seguido. No lo sabemos. Bueno, a ver, los secuestros extorsivos no se han detenido. Hoy te acabo de contar uno en la apertura del programa, sí, con otro cobro de rescate de un médico del Hospital Churruca. Express, pero siguen. No es que no ha habido. A ver, la estadística salió hace poco, comparativa con este año y el año pasado. A nivel oficial dicen que había una merma, si se compara un año con el otro, en los primeros 10 meses, pero más allá de eso, no es que fue un año que no los hubo. De hecho, hubo un pico, me acuerdo, en el mes de marzo, donde no parábamos de contar un secuestro casi por día. El secuestro más picante y largo, que no es de este año, sino el anterior, es el de Daniel Rebagliati, que lo tuvieron también 8 días secuestrado en la zona de 3 de febrero. Es una metodología que sigue. Decime, Turco, si tenés un extracto más de la entrevista, a ver si lo podemos compartir para seguir analizando en un ratito. Bueno, muy bien, en un ratito lo vamos a compartir, porque son... bueno, mira, como ejemplo, ¿cómo es la voz extorsiva? Tenés las escuchas, ¿no? Bien, bien. Yo decía, para analizar la voz del otro lado, un tipo que está llamando y te está extorsionando a tu familia. Uno es el secuestrado y después está el familiar que recibe la extorsión y que escucha una voz que te va volviendo loco. Y que hay que negociar. Y te va apretando. Y los que tienen cierta, no me gusta la palabra profesionalismo, pero los que tienen cierta forma metódica de operar en estas bandas criminales, y lo va a decir mejor Vicat, saben que son llamadas cortas, que no te dejan replicar, que no te dejan una llamada larga para que vos no lo ubiques el lugar de donde están activando. Es que, ¿sabes por qué se aplica la palabra profesional? Porque viven de eso. Sí, ya sé. Sí, es cierto. Pero si... Cualquiera que vive de una actividad es un profesional. Claro, pensado de ese modo, sí, recaudan y viven de eso. Profesional del delito. Ahora, una escucha, solamente para que vean cómo es una voz extorsiva extrema. Le pasó a Daniel Rebagliati, lo tuvieron secuestrado 8 días, lo terminan liberando en la zona de San José Almirante Brown. Se dijo en algún momento que eran integrantes de Sendero Luminoso, quienes lo habían secuestrado, una banda acá de delincuentes comunes acá de la Argentina. Presten atención cómo es una extorsión, hay que estar del otro lado, ser el familiar y escuchar una voz que te diga, mira. Hola, ahí está. Hola, Claudio, hola. Dani, sí. Soy Dani, ¿bien? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Tomaste el remedio? Sí, ya me lo dieron, sí. ¿La verdad no? Bueno, tratá de conseguir la plata. Y si no tenés, bueno, fíjate si le podés pedir amigos que vayan prestando. Bueno, yo voy a tratar de llamar a algunos amigos y juntar todo lo que más pueda. Pero vos estás bien. Sí, estoy bien. Y dice que alejaron. Hola, sí. Bueno, ya escuché, Claudio. Sí, gracias. Sí, junta lo que tenés que juntar, chao. Hola. Cuenta ahí, esto nos va a ayudar Vicat, ¿no? Lo ponen al hermano de Rebagliati
hablar con Rebagliati. Los captores le dejan el inicio de la conversación como prueba de vida. Exacto. Y cuando empiezan a estirar la conversación, que el hermano quiere más, ¡tac!, le manotea el teléfono al captor. Exacto. ¿Cómo es la operatoria? La operatoria en realidad lo que persigue es manejar el tempo de la negociación por parte del victimario, nunca por parte de los allegados a la víctima, porque saben que del otro lado hay un negociador que seguramente está asesorando a los parientes o toma la posta directamente a algún asesor que es contratado de tal efecto para negociar. En muchos casos se hace esto. Y entonces se van desarrollando anclajes de entendimiento, porque no serían afectivos, pero sí se va llegando a una negociación. Pero ¿qué pasa? Para llevar el tempo, primero tienen que desesperar. Y para desesperar hacen este tipo de diálogo corto. Cortan rápido, dejan un tempo 24 horas que no se sepa, o en otros casos que hemos escuchado, bueno, entonces le corto la oreja, te lo mato y cortan. Entonces crean toda una situación de tensión. Desesperación. Y de desesperación. Bueno, vos sabés que el secuestro de Mauricio Dineno, el que estamos contando de hoy de Ranelagh, el primer día no hubo llamadas extorsivas. O sea, el jueves se lo llevan y recién entra la primera llamada extorsiva el viernes. Suele pasar, pero me quedé pensando en lo otro que decía Vicat y en cómo cambia la vida de alguien que fue secuestrado. En algunos casos han terminado siendo amigos de los secuestradores. No hubo un caso ni fue aislado. Ha pasado en Argentina y ha pasado en otros lugares durante las épocas duras de los 70. Y en otros casos les ha cambiado la vida. Uno de los sujetos que los mantuvo cautivos, ¿no? Como es el caso del propio Macri, que terminó siendo presidente de Boca porque se lo había pedido uno de los secuestradores. Se le dijo, vos tenés que meterte en Boca. Es una cosa de locos, pero increíblemente es así. Hay algo que se te modifica en la cabeza. Sí, por supuesto. La consecuencia más inmediata es que una persona que sufre un secuestro puede sufrir un trastorno de estrés postraumático, digamos. Eso puede tener síntomas de ansiedad, puede tener un trastorno depresivo, se altera la psicología de una persona. Yo lo escuchaba al licenciado que decía un poco la modalidad de una comunicación de este tipo, en donde todo apunta a que el control lo tienen los secuestradores, ¿no? Y la incertidumbre queda toda del lado de la familia. Claro. Psicológicamente está planteado ese juego. Exacto. Y el poder está completamente del lado de los secuestradores. Pero la de recién es cabal como ejemplo. Está negociando, te dejan hablar con tu hermano como prueba de vida. En el momento que empezás a tener una charla con tu hermano, ¡tac!, le manotean el Claro, bueno, la voz del secuestrador le da a la charla y a la comunicación telefónica una emocionalidad que deja muy vulnerable a la persona del otro lado, ¿no? Todo es un planteo psicológico que funciona bien para los secuestradores. Es más, el primer caso, y yendo a lo que decía Favale, que me parece muy interesante hacerlo notar con esto de el síndrome de Helsinki o de Estocolmo también, realmente se producen cambios que no son fingidos, son sinceros dentro de la psiquis de la víctima. La víctima pasa a amar porque no tiene más remedio que amar, porque su supervivencia depende de eso, e idealiza. Esto es un poco el proceso de captación de las sectas. Esto pasó en Corea, el primer caso de lavado de cerebro colectivo, que el licenciado lo sabrá. Un batallón americano queda prisionero de los coreanos del norte, que avanzan de golpe sorpresivamente en Corea, año 53. Toman prisioneros, los soldados coreanos durante 2 días los llevan hacia el norte, golpeándolos, atados con alambre de púa, sin darles comida, etcétera, etcétera, hasta que llegan a un campamento. En el campamento los bajan y acá dicen nos van a matar a todos, y en ese momento aparece un coronel chino, que eran asesores de Corea del Norte. Grita y acá dice nos fusilan, y en ese momento los coreanos los desatan, los llevan a una tienda, les dan agua y comida, y el coronel americano no entendía nada y es llamado por el coronel chino. Cuando llega a la tienda del coronel chino, el coronel se levanta y dice, con lágrimas en los ojos, el coronel chino dice, quiero saludar a un hermano en la lucha por la libertad. Entonces el americano dice, no, yo mi rango, mi número de serie, no me interesa. Los dos estamos luchando por lo mismo, de distintas ópticas. O sea que usted lucha por la libertad y yo también. Comienza el desarrollo de un anclaje afectivo. ¿En qué terminó? Ese batallón tuvo que ser desprogramado porque había empezado a colaborar con Corea del Norte, y cuando fue liberado tuvo que ser sometido a un lavaje de cerebro, una desprogramación psicológica para volver a la normalidad. Gracias a los dos por haber venido. Un gusto.